podemos llevar una sin llevar la otra, ¿no? Y de alguna forma, si no atendemos todos los niveles, los diferentes aspectos de nuestra vida, de alguna forma es como que siempre estamos ahí medio como a la mitad, ¿no? Como nunca concluimos el proceso real de transformación consciente. Y es por eso que, bueno, siempre tenemos estos guías que nos acompañan, el señor Juan Pablo, la señorita Breda, Valeria Breda, ambos dos entonces que están siempre con nosotros todos los lunes. Chicos, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos y también feliz Día del Hermano, porque ayer fue el Día del Hermano, no sé si tenía el dato, pero bueno, entre ustedes también se habrán dicho seguramente, se dieron un regalo impresionante, ¿o no? Quiero creer que no se olvidaron como yo. Yo ya me recontra olvidé. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Dylan? ¿Cómo está toda la gente que nos están escuchando por ahí? Gracias por la data del Día del Hermano. Sin lugar a duda que nosotros estuvimos pasando un rato en conjunto también. Ajá. Así que disfrutándolo, compartiendo. Bueno, y la verdad que estamos muy emocionados de estar hoy, lunes 6 de septiembre, aquí, justamente porque ese es nuestro tema de hoy, las emociones. Y ahora que se acerca la primavera, donde las emociones se empiezan a intensificar, es importante empezar a tratarlo. Viste que te hice la introducción como si realmente supiera de qué iban a hablar, ¿viste? Como todo coincidió, increíblemente. Totalmente, ¿viste? En sinergia. Bueno, chicos, en principio, la gran pregunta, ¿no? Sí. Es, cuando uno habla de emociones, primero, ¿qué son? ¿No? ¿Qué son las emociones? Y segundo, ¿somos conscientes todo el tiempo de nuestras emociones? Muy bien, es una pregunta muy buena para arrancar justamente. ¿Qué son nuestras emociones y si somos conscientes? Primero, entender desde un simbolismo lo que son las emociones realmente, que es cuando nosotros sufrimos una alteración a nuestro estado anímico, ¿verdad? O sea, y esto puede ser una alteración que es intensa y que puede ser pasajera también. Normalmente una emoción es algo pasajero. Así debería, esa es la naturaleza de una emoción. Somos nosotros quienes muchas veces las sostenemos en el tiempo porque no sabemos justamente regular nuestras emociones. Uh-huh. Y también entender que una emoción puede ser algo agradable o algo penoso, necesariamente, ni siquiera bueno o malo, sino que agradable o penoso para nuestro sentir, y que va acompañada totalmente de una connotación somática en el cuerpo. Es decir, toda emoción nos genera una reacción somática en nuestro cuerpo. Pueden ser subjetivas y realmente suceden de forma inmediata e inconsciente. Esto que vos decís, las conocemos, o sea, somos conscientes de las emociones. Bueno, ¿por qué digo subjetivas? Porque realmente una emoción puede ser totalmente distinto dependiendo de la persona y dependiendo, es decir, ante un mismo estímulo podemos sufrir emociones completamente distintas dos personas. Uh-huh. Y es inmediata, es inconsciente. ¿Por qué? Porque en base a una emoción tiene una reacción totalmente inmediata y nace de nuestro inconsciente, que viene dado en base a los patrones que ya teníamos, que los venimos hablando desde antes. Y hay que saber entender cómo funciona ese mecanismo, ¿verdad? Vos fíjate que te digo que son inmediatas. Una emoción debería ser algo que nos sucede de forma inmediata, nos da una conmoción somática a nuestro cuerpo. Y al pasar esa emoción la dejamos ir, la liberamos. Por ejemplo, pongamos una como para ser, digamos, un poquito más claro. Supongamos que te da bronca, ¿no? Ves algo que te indigna, supongamos una noticia, ponele, ¿no? Uno se entera una noticia en la tele sobre algo que decís es totalmente indignante, automáticamente te duele la garganta, ponele, ¿no? O la boca del estómago, una partecita, y después como consecuencia se va. Finalmente se va, digamos, sería como la descripción del proceso de la emoción, así lo he entendido bien o no. Exacto, pero ¿qué pasa acá? Y ahí viene el punto a tratar, ¿no? De que la emoción también puede quedar grabada en tu cuerpo de tal manera, nosotros podemos entrenar nuestro cuerpo para que suelte rápidamente una emoción o, si querés, para que la retenga de por vida. ¿Y por qué digo de por vida? Porque la emoción... En sí misma la emoción es instantánea y subjetiva y se debería ir instantáneamente. Pero ¿qué pasa? Nosotros como somos también, tenemos nuestro sentimiento y nuestro arraigo a algo, algún tipo de creencia o algún tipo de forma, nos termina sucediendo que la emoción se convierte primero instantáneamente en un sentimiento, que es algo que puede durar unos minutos o unas pocas horas. Pero ¿qué nos pasa? Si nosotros lo sostenemos en el tiempo, entramos en lo que se denomina un estado emocional. Cuando una persona, un sentimiento se convierte en duradero, como vos decías, me enojé con alguien, no lo puedo regular, me dura todo el día el enojo. Quizás ya pasó el estímulo que te generó esa emoción, pero no lo pude sostener, lo mantuve en el tiempo, no la liberé
¿Y qué me pasa? Se convierte en un estado emocional que me dura un día quizás o unas horas. Y si seguís sosteniéndolo en el tiempo, pasa a ser nuestro temperamento o pasa a ser un rasgo de personalidad. Hay personas que le dicen, vos vivís enojado, por ejemplo. Vivís iracundo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque convirtió una emoción de un momento determinado en un estado emocional. Entonces esa persona preparó su cuerpo para que reaccione siempre de la misma manera ante estímulos similares. Lo tanto que hace que esas emociones salgan a flor de piel todo el tiempo. Entonces necesitamos aprender ahí cómo regularlas para que eso no nos suceda. Y también esto de conocer cuáles son esas emociones. Claro. Esas emociones naturales, porque nosotros tenemos emociones naturales que muchas veces no somos conscientes, que son el miedo, la tristeza, la rabia, el amor y la alegría. Y cómo yo todas esas emociones tengo que ir gestionándolas a lo largo del día. Porque no es que una persona va a estar todo el día sonriente. O sea, y eso va a decir que es una persona alegre. No, uno tiene que ir gestionando la emoción justamente en base a esto. A cada experiencia que una persona va viviendo, tiene que detectar qué emoción estoy viviendo. Por eso es importantísimo conocer que son 5: miedo, tristeza, rabia, amor y alegría. Pero a su vez, nosotros todo el tiempo vamos generando las emociones adquiridas a raíz de estas. Entonces, ¿qué hace? Que nosotros todo el tiempo estemos entrando en confusión porque no sabemos lo que nos pasa, porque vamos adquiriendo diferentes emociones. Como por ejemplo, detrás del miedo, nosotros decimos, una persona dice, tengo miedo. Y detrás del miedo muchas veces ahí encontramos miedo al rechazo, miedo a que otra persona no me acepte como soy. Entonces ahí empieza a jugar, la vergüenza, la timidez, la culpa. Y todo esto, para dar un ejemplo, nos empieza a opacar, si se quiere. Nosotros, para dar un ejemplo de la alegría, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en tu casa hay una persona que está enferma, ¿no? Entonces vos sos una persona sumamente alegre en un determinado momento, ¿no? Que te tocó vivir en esa casa, y vos sos alegre, pero resulta que como la situación externa, si estás alegre... Desentona. Sentís que desentonás, digamos. Claro, entonces entras a generarte culpa, es decir, si yo... No puedo estar feliz por esto, digamos, por esta razón. Y empezás a reprimir esa emoción y todo eso te lleva a que justamente entres en angustia, en depresión, y eso se enquista en uno. Y después pasa el tiempo y vos llega un momento de la vida que decís, pero si yo era... ¿Viste cuando te dicen, perdiste la sonrisa en algún momento? Claro. O te opacás, ¿qué te pasó? Y no somos conscientes de lo que nos pasó, porque nosotros naturalizamos esa circunstancia porque era lo que nos estaba pasando en ese momento. Por eso es tan importante saber cuáles son nuestras emociones y que ningún factor externo todo el tiempo nos haga cambiarla. Claro. Seguir siendo siempre nosotros. Incluso a veces cuando uno siente, por ejemplo, ocurren situaciones donde vos decís, bueno, a ver, en el entorno, por ejemplo, no sé, mi compañero de vida perdió el laburo, ponele, pero yo estoy feliz por otra cosa, pero a veces me siento mal en demostrarlo, porque tal vez es como que siento que no estoy como, no estoy siendo empático, ¿no? Y fíjate cómo somos también. Tenemos que vivir la emoción mala en vez de vivir la emoción buena, porque ahí, ¿cuál de las dos está? Claro, prima la negativa, digamos. Exactamente. Dejemos que prime la negativa. Exactamente. Pero porque estamos acostumbrados a eso. O bien, ya no pasa tanto, pero antes, por ejemplo, cuando un pariente fallecía, ¿no? Un familiar fallecía, era como que toda la casa tenía que conservar un determinado duelo por muchos días. Exacto. Hoy tal vez hay como otra forma de concebir tal vez la muerte, ¿no? Un poco distinta a la que existía antes. No tanto, pero digo, de a poco como que se va cambiando este concepto. Pero esto de, bueno, fallece alguien, entonces hay que mantener, digamos, como determinada neutralidad por muchos días, porque, exacto, digamos, reírse está mal porque es como una falta de respeto, ¿no? O al menos así nos decían. Bueno, sí, claro, pero hace ahí mucho está tiempo también, atrás. esto viene de las creencias que uno Claro. viene trayendo de todo esto. Pero y esto que hoy está pasando mucho, que ahora hablas del tema del duelo, que bueno, que todo estas
situación que a nivel mundial se vive, es como que si vos estás contento o estás en un proyecto, vos decís, me va súper y estoy recontento, sí, pero no te das cuenta de la realidad del mundo. Claro. Sí me doy cuenta, pero a ver, que eso no tiene que opacar lo que yo estoy viviendo en mi día a día. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a regular y a gestionar nuestras emociones, ¿no? Tal cual, y aprender a entender que es nuestra emoción personal también, Claro. porque es muy difícil, como dijimos hoy, tiene una connotación totalmente subjetiva, es decir, yo no puedo obligar al otro a que sienta lo mismo que yo estoy sintiendo en un momento determinado, ante un mismo estímulo. Exacto. O sea, el estímulo es similar, pero la connotación emocional va a ser totalmente diferente. Bueno, después de esto también entender, nosotros siempre decimos, cuando uno sostener, digamos, es decir, una emoción o reprimirla o tenerla adentro, nos quita un montón de energía, nos desgasta energía. Realmente reprimir una emoción termina siendo muy desgastante. Normalmente, Sí. ¿por qué? Porque las emociones son la energía para la vida, la energía para la acción. Cuando vivimos en estados emocionales buenos o agradables, diferentes, sean cuales sean, tenemos mucha más energía, mucha más vitalidad. Decidir no enojarte, por ejemplo. Decidir, Eso- no eso me es voy a calentar, digamos, ¿no? La semana pasada estuvimos, bueno, con En las el personas programa. que estamos dictando el programa. Les dimos justamente ese ejercicio de no enojarse por una semana. Y realmente cuando volvieron Increíble la semana la siguiente respuesta. dijeron, wow, chicos, la verdad que pasé una semana, la semana más tranquila de mi vida, porque justamente ellos decidieron no enojarse y sus emociones de esa semana no eran negativas, no eran desagradables porque se lo permitieron. Pero bueno, si no se enojan, pero lo reprimen, también sostener ese estado emocional reprimido te Claro. desgasta el doble de energía también. Por eso es Entender- reconocer y soltar la emoción, liberarla. Y bueno, y en Sí. esto que dice Juanpi, de que justamente las emociones, ¿cómo funcionan? Nos mantienen en un estado, muchas veces cuando son negativas, esto que vos decías, nos mantienen en ansiedad, en depresión. Y acá donde nosotros siempre hablamos que la gente te dice, ¿no? ¿Es real esto de los kilos emocionales? Las emociones engordan. Las emociones engordan, sí, porque nosotros, ¿qué hacemos? Como seres humanos, lo primero que hacemos es, ante una emoción que te genera ansiedad, vos vas a abrir la heladera, o sea, tu mejor amigo en ese momento se convierte en la heladera y empezás porque el cuerpo necesita como que algo le produzca esa satisfacción que la emoción, como es mala, o sea, mala, no son ni malas ni buenas, pero digo, es negativa, te tiene que dar una saciedad que el cuerpo diga, bueno, ya está, tranquilízate. Entonces empezamos a comer de una manera que no nos damos cuenta y ahí es por eso, muchas veces el no gestionar nuestras emociones y no manifestarlas, soltarlas y dejarlas ir, después son esos kilitos de más que estamos enojados porque empezamos a adquirir. Que muchas veces no sabemos cómo controlar. Viste que muchas personas van a una dieta para adelgazar o bajar de su peso. Pero yo Y siempre no lo digo, logran. empecemos desde adentro, ¿no? Realmente empecemos a decir, espera, ¿cómo estás vos emocionalmente? ¿Cómo estás Claro. psíquicamente? ¿Cómo estás en tu, como nosotros nos gusta decir, en tu salud integral? De hecho, no es solo la alimentación por sí misma, es Juan, de dónde viene ese tipo de alimentación. hacer una dieta en un estado de negación, de enojo, de hacerla, digamos, forzada porque quiero lograr esto, ya ahí te estás, le estás dando esa orden a tu cuerpo de que no va a bajar nada, Y porque fíjate, estás claro. negándote, lo estás haciendo por un factor externo, no para sentirte bien, sino Sabes que para verte los cambios bien. los cambios reales, digamos, son los que justamente son por decisión propia, ¿no? Y por convicción Es que propia. justamente. Y tienen que tocar. Terminás generando una emoción adversa, es decir, Exacto. negativa. Y por último, para compartirles lo que son, digamos, para la base fundamental, que son los elementos claves para una emoción. Que es lo que yo siempre digo a las personas, debemos aprender a regular estos elementos. Y vamos a hablar un toque de lo que son los anclajes emocionales, que es la calidad de una emoción, la intensidad y la duración. ¿Y por qué digo esto? La calidad está dado en qué energía nos transmite una emoción realmente. Si nos hace sentir bien, nos hace sentir mal, si nos hace sentir amor, alegría, felicidad, o realmente nos hace sentir miedo, tristeza. Esa es la calidad, porque cuando nosotros empezamos a entender qué calidad nos genera una emoción, empezamos a saber cuáles queremos vivir y cuáles no, y de ahí empezar a regularlas. La intensidad, y esta es fundamental,
Porque cuando más tiempo reprimimos, después hasta somos esclavos de nuestras propias emociones porque nos dan miedo liberarlas, porque realmente pueden ser explosivas. Y ahí es donde muchas personas reprimen la ira y cuando la largan, quizás la largan con gente equivocada. Físicamente a otra persona, que es una locura. Sí, o a veces también con gente equivocada, digamos, ¿no? Bueno, o sea, no. se enoja Bueno, el que por ahí afuera, digamos, no se enoja, pero en el hogar sí, o el que en el hogar no se enoja y uno dice, che, loco, ¿cuánto pasa en el laburo? Nosotros Uno dice, siempre- a ver, tus problemas de tu casa, digamos, Sí. te enojás con alguien A en tu ver, casa y lo traes al eso laburo, es ¿no? con el primero que me cruzo. ¿Y qué pasa muchas O en la veces? calle también. Claro, Gente o que- sea, venís con algo y el primero que se te cruza absorbió eso que Yo- si vos no lo sabés regular. Ajá. Yo, por ejemplo, a mí me pasa eso cuando me encuentro con una persona así que aprendí a hacerlo. A algunas personas le da un poco de bronca cuando se lo digo, pero a mí me encanta decirlo. Que cuando yo encuentro que alguien está enojado y no encuentro en ese momento el por qué está enojada la persona, sino que lo trae de antes, le digo, disculpame, en este momento está siendo dominado por una emoción. Me le río un poco sarcásticamente, que sé que quizás duele, pero enseguida la persona lo descolocás porque decís, pará, sí, es verdad. Porque lo que vos dijiste, a ver, enojarse, cualquiera puede enojarse. Eso es Está muy bien. fácil. Ahora, enojarse. En el momento preciso, con la persona indicada, en el grado exacto, en el momento realmente y con el propósito justo, es re difícil. O sea, enojarse es re sencillo, pero empecemos Pero a analizar- ubicar la emoción no. Exactamente. Bueno, y por último, la duración de la emoción. Por eso la intensidad hay que tener mucho cuidado. Ajá. Porque la intensidad cuando reprimimos Sí. algo mucho tiempo, cuando sale la emoción, o nos da miedo y la seguimos reprimiendo y ahí estamos al horno, o sea, necesitamos Ahí en un aparecen momento las regular. enfermedades. Ahí aparecen las enfermedades y los conflictos Sí. internos, pero Sí, o aparece algo peor todavía, que es la Guerra Fría. Que algunos le dicen, hay algunos, no, en serio, y es más, mirá, vos sabés que hay una conferencia muy interesante creo que es del Papa Francisco, que él dice que en las parejas dice, es bueno pelear a veces, dice, porque si no se vuelve Guerra Fría, dice. Claro. Y cuando se vuelve Guerra Fría es peor todavía, porque las cosas no se dicen. O sea, Pero a ver, no ahí va. decís, no actuás, digamos, y ya llega un punto en el cual ya no te importa, digamos, ¿no? Si vos Ah. no decís las cosas que te molestan, llega un punto en el cual ya no te Es que ahí importa. está, Dylan. Esto que vos decís de la pareja, para hacer un paréntesis, a ver, hay que entender que con la pareja no es que hay que pelear, hay que discutir, pero de esa discusión Que surja saco un fruto, algo ¿no? y que lleguemos a una conclusión. Claro. Porque si es discutir por discutir no está bueno, No, pero claro. tenemos que decirnos las cosas para conocernos y decir, está perfecto, esto a vos no te gusta, a mí no me gusta esto, entonces Y- vos podés convivir con eso y llegar a una y no llegar a la pelea. Y no llega la pelea. claro, O sea, pero discutir de forma consciente, o sea, Claro. que no seas dominado por una emoción, por decir, una discusión, que cuando hablamos de discusión Para no es llegar a un a los acuerdo. gritos, es una discusión termina con palabras de manera sensata y en lo posible en un apretón de mano o en un abrazo. Y Ahora, con respeto, claro. si terminamos gritándonos y cada uno espalda para su lado, eso no es una discusión, eso no construye. Bueno, y por último, la duración en el tiempo, que ahí es lo que hablamos hoy. ¿Cuánto tiempo yo estoy viviendo esa emoción? Si la reprimo, justamente siento algo que me molesta y voy como, hago otra cosa o salgo a través de cualquier vicio o adicción que mucha gente tiene, esa emoción no hizo el efecto necesario que tenía que hacer. Ahora, si la sostengo en el tiempo, durante mucho tiempo, termina siendo el efecto contrario, nos desgasta. Y genera una ansiedad de fondo que nos termina haciendo Claro. vivir una vida ansiosa. Muchas personas dicen, tengo ansiedad y no saben por qué. Porque están reprimiendo emociones y ni siquiera Exacto. saben que están reprimiendo emociones. Es decir, si tengo ganas de decirle algo a alguien y no lo digo, y no lo digo, y no lo digo, y no lo digo, me genera una emoción negativa, o sea, no negativa, sino de mala, digamos. Y eso es reprimir. Eso. Y para un ejemplo... Bueno, ahora que vos dijiste esto, me acordé del ejemplo, ¿te acordás de la basura que me pasaba en casa? Sí, bueno, Bueno, yo tenía el canastito de la basura Ajá. y había una persona que todos los días sacaba muy temprano la basura Ajá. y yo, o sea, cuando salía, encima se ve que tenía un bebé, entonces, y el vecino de la esquina, porque bueno, cada uno tiene su horario, Sí, sí. a cierta hora larga a su perro a la calle. Ajá. Y el perro es re grande y a mi canastito llega. Entonces, ¿qué pasaba? Rompía la bolsa de basura. Pero yo no podía detectar quién era ese vecino. Ajá. Y a mí me generaba un enojo, porque yo decía, la saco hasta ahora, que sé que ya el perro no sale y que está por pasar el camión de la basura, y había alguien que yo todos los días tenía que estar juntando esa basura. Ajá. Hasta que un día lo vi. Y entonces
atiné a salir y simplemente Valeria lo miré Breda y me investiga volví. sería. ¿Eh? Valeria Breda investiga sería. Claro, pero a mí me generaba una rabia, porque yo decía, Ajá. ¿quién es? Porque no lo podía... Claro, ¿qué pasaba? El hombre se iba a las 6 de la mañana Ajá. a trabajar. Él, antes de irse, se ve que la señora le decía, saca la basura. Ajá. Entonces él la ponía, que a mí no me molestaba que use el canastito, me molestaba que la ponga en un horario que después yo tenga que estar... Ajá. Entonces lo miro y me vuelvo. Entonces dice, señora, disculpe, ¿pasa algo? Entonces le cuento la situación y dice, disculpe, yo no sabía que el perro, que... O sea, él no tenía noción porque él Claro. se iba y volvía a la noche. O sea, todo lo que pasaba ni se enteraba. Entonces le digo y me dice, bueno, ¿sabe qué? O la saco más tarde o la llevo y la dejo en un contenedor. Y el poder decírselo y contarle... Trajo ya una está, solución. lo Gestionó solté. su emoción. Y trajo una solución. Y trajo una Claro, solución. pero mientras tanto yo todo le decía, ay Juanpi, quisiera saber quién es. Y porque claro, o sea, uno se organiza, pero bueno, eso te pasa, pero ¿qué pasaba si yo no hablaba con esta persona y optaba por decir, no lo saludo más, me enojo? Se volvió una ira contenida. Claro, y aparte él ni siquiera Exacto. sabía lo que estaba pasando, Ira porque eso contenida. también, muchas veces nosotros Creemos no que el sabemos otro lo es que- consciente. Es de acuerdo a nuestro juicio, de exacto. acuerdo a Y nuestro por último, para dejar Sí. a las personas con Una tarea. un pequeño ejercicio que Bien. les puede ayudar mucho al momento de gestionar las emociones, que nosotros llamamos los anclajes emocionales. Los anclajes emocionales pueden ser para emociones negativas o para emociones positivas. Nosotros acá tenemos que tratar de tener un anclaje emocional siempre positivo para poder regular la emoción cuando es muy intensa y nos está haciendo mal. ¿Qué es? Es empezar a generar un estado emocional agradable a través de la visualización de lo que querramos, algo que nos haga bien desde el sentimiento, sea a través de un paisaje, un estado con personas que nos hayan causado alegría. Y uno lo genera a través de un movimiento determinado en el cuerpo. Es decir, yo hoy visualizo, cierro mis ojos, visualizo que estoy, no sé, parado frente al mar, eso me genera una emoción agradable y muevo mi cuerpo de alguna manera determinada. ¿Por qué? Preparo mi cuerpo fisiológicamente para que reaccione igual a ese pensamiento. Entonces, esto si necesitan saber más, síganos en nuestra red, que ahí estamos todo el Sí. tiempo contándoles. Pero generas un anclaje positivo emocional. Entonces, cuando tenés una situación de una emoción desbordante que no sabes cómo controlar, parás tu emoción a través de ese anclaje que lo cambiaste por una emoción positiva. Esto se entrena y con el tiempo es un ejercicio muy, muy bueno porque realmente te ayuda a que ante una situación desbordante decís, pará, me voy a ir ahora hacia una emoción positiva. Porque acuérdense que las emociones son subjetivas, las podemos crear, podemos sentir como nosotros querramos de acuerdo a lo que pensemos. Así que los dejamos con ese pequeño ejercicio, anímense, hagan un anclaje emocional y va a estar muy bueno. Y va a estar muy bueno. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio, Dylan, y a toda Gracias a la gente. ustedes. Muchísimas Por favor, ustedes. gracias. Unos genios, ¿eh? Que tengan una muy buena semana que tengan- con emociones totalmente positivas. Ahí quedaba el mensaje entonces. 7 niveles, recuerden, a través del Instagram, a través del Facebook también. Los pueden encontrar como 7 niveles y llegan a encontrar toda la información. Entonces, hoy tocamos las emociones y aprendimos de alguna forma a gestionarlas, a entenderlas y, por supuesto, a intentar de a poquito mejorar cada uno de los aspectos de nuestra vida. Son las 10:42 de la mañana, te quedas en la 100.7. Punto 7. Prepárate con Sensei y volvé al cole con todo. Aprovecha toda la semana hasta 30% de descuento en los mejores productos seleccionados de todas las líneas. Vení